Buenas, buenas tardes, jóvenes de cuarto año. Bien, me faltaba subirles el video. Lamentablemente en la mañana no lo pude hacer porque tuve problemas. En algunos casos el Zoom solamente ha podido subir el audio, no sé por qué, y no me ha subido la parte de la explicación. Entonces por ello que voy a subir este video, ¿sí? Bien, vamos a hablar de la normativa del adjetivo y los determinantes. Para empezar, cuando hablamos de un adjetivo, entendamos que el adjetivo es una categoría gramatical. A esta categoría gramatical también se le llama como clases formales. ¿Por qué? Porque son parte de un grupo y ahorita los vamos a conocer. Estos poseen características comunes, son como un grupo cerrado, ¿ya? Tradicionalmente se consideraban que eran 9 las categorías gramaticales, pero a medida que fue pasando el tiempo, en la actualidad solamente se aceptan 8. Aunque vale resaltar que los estructuralistas solo consideran 4. Tales son como el sustantivo, el adjetivo y el verbo. ¿Ya? El adverbio también puede ser, pero todavía no está del todo definido. Morfológicamente, es decir, hablamos de la forma, se les considera categorías gramaticales. ¿Por qué? Porque poseen accidentes gramaticales como género, número, modo, en el caso del verbo, ¿sí? Es decir, estos son variables. Son variables justamente porque tienen o poseen accidentes gramaticales. Pueden ser en singular, pueden ser en plural, pueden ser femeninos, masculinos, etc. Un dato: las preposiciones, conjunciones y adverbios son considerados categorías invariables. ¿Por qué? Porque no cambian, las conjunciones no varían, no tienen accidentes gramaticales, las preposiciones tampoco, ¿ya? Y como te mencioné, los adverbios sí pueden tener, es decir, está en duda para ver si es parte de los que no poseen accidentes gramaticales o como los que podrían, está en duda, ¿ya? Ya que carecen de accidentes gramaticales. Bien, el tema de hoy fue el adjetivo. Y como puedes observar, pues el adjetivo es parte de las categorías gramaticales. El adjetivo es aquel que modifica el sustantivo y es justamente lo que te expliqué en la clase Zoom. Nosotros vamos a diferenciar un adjetivo de un pronombre, porque así como un adjetivo tiene posesivo, demostrativo, numeral, indefinido, el pronombre también lo tiene y por eso surgen ciertas confusiones. Lo que va a diferenciar esto del otro es que el adjetivo siempre va a estar al lado de un sustantivo. En cambio, el pronombre siempre va a tener al lado un verbo. Por ejemplo, si quiero utilizar un demostrativo, ¿ya? Y yo digo, esa fue mi amiga. Esa fue. El fue es un verbo. Al estar el demostrativo al costado de un verbo, implica que ese es un pronombre, ¿ya? Porque tiene al lado un verbo. Pero si yo digo, esa cama es mía, al costado de esa está el sustantivo cama. Entonces esa es un adjetivo. ¿Por qué? Porque a su lado está un sustantivo. Esa es la diferencia entre un adjetivo y un pronombre y es algo que tú tienes que tener muy en claro, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con el adjetivo? El adjetivo es una clase de palabra que se refiere a un sustantivo para indicar sus cualidades o para delimitarlos. Tenemos dos clases de adjetivos o dos grupos, el calificativo y el determinativo. Vamos a iniciar con el calificativo y posteriormente vamos a avanzar con el determinativo para que luego puedas tener mayor luz de cómo desarrollar tu práctica, ¿ya? En el adjetivo calificativo presentan formas y clases.
tenemos la forma, es decir, en la forma están los accidentes gramaticales, tales como género, número y grado. En el género está femenino y masculino, en el número singular y plural, y en el grado tenemos el grado positivo, el grado comparativo y el grado superlativo. ¿Listo? Estos son llamados accidentes gramaticales. Por eso se dice que el adjetivo calificativo es variable. Los adjetivos son variables porque pueden ser femeninos o masculinos, pueden presentarse en individuales o colectivos, singular o plural, o pueden cambiar según el grado que yo les pueda dar. A esta variación se le llama accidentes gramaticales. Por eso se dice que el adjetivo calificativo es variable, porque va a cambiar, ¿ya? En cuanto a las clases, tenemos las cualidades, es decir, el adjetivo calificativo va a presentar cualidades, características objetivas, pueden ser extensas, o también cualidades o características subjetivas, que pueden ser, por ejemplo, hermoso. Algo hermoso yo no lo puedo palpar, no lo puedo tocar, entonces es subjetivo. En cambio, lo objetivo es algo que yo sí puedo palpar y puede ser una característica. Por ejemplo, te dije en el Zoom, yo tengo un lápiz y yo el lápiz estoy palpándolo y puedo decir lápiz bonito. Entonces es una característica objetiva. ¿Por qué? Porque es un objeto a la que le estoy dando una cualidad o una característica que es palpable. ¿Ya? ¿Qué puede decir? El lápiz ¿qué puedo decir? Es viejo. Ya lo estoy viendo, sí, pues es viejo, es palpable. Y puedo utilizar el mismo elemento. El lápiz es bonito. El ser bonito, la palabra bonito, yo no puedo palparlo. Entonces es una característica subjetiva. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, en cuanto a los adjetivos determinativos, tenemos 4, que son los demostrativos, los posesivos, los numerales y los indefinidos, que como te dije, son los mismos que presentan los pronombres, con la diferencia de que el pronombre va a ir a un lado al lado de un pronombre va a estar un verbo y al lado de un adjetivo va a ir un sustantivo. Ya hicimos la clase pasada que son los sustantivos, entonces ya podríamos tenerlos. Dato: los adjetivos permiten prefijos, es decir, aquellas que van adelante, permiten sufijos que van al final o también infijos para indicar si son, por ejemplo, grandes. Por ejemplo, si hablamos prefijos, si yo puedo decir está anormal ese niño es anormal. Lo anormal es subjetivo, pero la palabra a va delante del lexema normal, entonces es un prefijo. O puede ser un sufijo. Todo está dentro de las normalidades. Lexema normal y le agrego el sufijo lidades, ¿no es cierto? Y está permitido. O pueden ser los infijos que indican un aumentativo, puede indicar un diminutivo, un gentilicio, un patronímico, como ya lo habíamos hablado en el Zoom. ¿Listo? Muy bien. Ahora, en cuanto al adjetivo calificativo, vamos a detallar un poquito aquí. Tenemos 2 géneros. Una forma para cada género. Masculino, por ejemplo, gato blanco, masculino, varón, macho. Y femenino, gata blanca, hembra, mujer, femenina. ¿Listo? Tiene 2 géneros. La misma forma para el masculino y el femenino. Por ejemplo, el gato veloz, la gata veloz. En ambos casos lo único que va a variar es la terminación de la palabra y el artículo. El adjetivo se va a mantener, ¿ya? Es variable justamente porque cambia aquí, pero el adjetivo se mantiene. En cuanto al número tenemos 2. Tenemos que es el singular,
es decir, que indica uno, y el plural, que indica a un conjunto, a varios, a muchos. Y también el adjetivo calificativo nos presenta grados, grado de superioridad, igualdad e inferioridad. Y aquí vamos justamente a ver de qué trata cada uno. En el grado positivo, vamos a encontrar las cualidades que expresan el adjetivo. Se aplica directamente al sustantivo. Por ejemplo, Sara es inquieta, Juan parece tranquilo, nosotros somos divertidos. Es decir, solamente aquí no hay comparación, aquí no hay exaltación, se mencionan las cosas tal cual son, de manera directa, ya sin agregar aumentativos ni nada por el estilo. En cuanto al comparativo, sí hay una diferencia, ya que la cualidad que expresa el adjetivo se aplica al sustantivo comparando, y vamos a poder reconocerlo porque vamos a encontrar los términos más que, o tan como, o menos que, y esto indica que hay una comparación. Por ejemplo, la comparación puede ser de superioridad, puede ser de igualdad o puede ser de inferioridad. Finalmente, lo que estamos haciendo, como dice el nombre comparativo, es comparar. Paula es más alta que Paco, es decir, acá hay una superioridad, ella es mucho más que él. Pilar es tan alta como Manuel, aquí hay igualdad, Pilar y Manuel son de la misma estatura, hay igualdad. Ana es menos alta que Pedro, ella es menos que él, estamos hablando de inferioridad, ¿sí? Entonces recuerda, más que superioridad, tan como igualdad, menos que inferioridad. Otro grado que nos presenta el adjetivo es el superlativo. Aquí le vamos a poner énfasis porque nos vamos no solamente a colocar el adjetivo, sino vamos a poner un adjetivo que va a intensificar al sustantivo, ¿ya? La cualidad que expresa el adjetivo se aplica al sustantivo indicando que la posee en un nivel máximo. Por ejemplo, dice, Lucía es muy alta. Lucía es alta sería lo normal, pero si yo le agrego el término muy, quiere decir que ella no es alta como todos, sino es mucho más, ¿ya? Nivel máximo. Lucía es altísima, es decir, es súper grande. Lucía es la más alta de la clase. Dentro de los superlativos se manejan los términos como ísimo, claro que estamos hablando de sufijos, ¿no? Es grandísimo, es paupérrimo. También utilizamos el requete bueno, el muy, como está ahí, es muy alta, el demasiado, el extraordinario, el enormemente, el óptimo, el pésimo, el máximo, el mínimo, el supremo, el ínfimo, ¿ya? Es decir, le da mucho más nivel. El superlativo indica que tiene que, el superlativo indica mayor nivel, maximiza al adjetivo. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ir a eso es en cuanto al adjetivo calificativo. ¿Listo? Presenta género, número, grado y presenta grado como positivo, comparativo, superlativo, y aquí te he puesto un dato para que te puedas guiar. En cuanto a los determinativos que suelen confundirse con los pronombres, hay que tener en cuenta y hay que repasarlo hasta las veces que sean necesarias. Recuerda, un adjetivo determinativo y un pronombre presentan lo mismo, presentan demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos, con la diferencia de que el adjetivo va a un lado de un sustantivo
y el pronombre siempre está acompañado de un verbo. En cuanto al adjetivo determinativo, tenemos 4 clases. Tenemos el demostrativo, que se va a dividir en 3. Demostrativo, por ejemplo, si el elemento está cerca a mí, lo correcto es que tenemos en masculino, femenino y neutro, ¿ya? Pero si volvemos a utilizar un artículo y el artículo está muy cerquita a mí, voy a utilizar por ejemplo, yo tengo ahorita en mis manos un color, puedo decir, como está en mis manos, está cerca, puedo yo decir este color, ¿ya? Pero si, por ejemplo, señalo un elemento que no está tan cerca, pero tampoco tan lejos, es decir, está a media distancia, voy a utilizar el término ese. Por ejemplo, lo que no está muy cerca a mí sería ese peluche, ya que está sobre mi computadora, no está cerquita a mí, no lo tengo en mis manos, entonces sería ese peluche. Y vamos a utilizar los términos aquel, aquella, aquello cuando está lejos. Por ejemplo, yo estoy en mi habitación y puedo mencionar, a ver, algo que está lejos, aquella sala. La sala está lejos de mi dormitorio. Entonces, por lo tanto, según la distancia, vamos a utilizar términos diferentes en cuanto al demostrativo. Esta, esto, estos o estas, sean singulares o plurales, se va a utilizar si está cerca a mí. Ese, esa, eso, esas o esos se va a mencionar cuando el elemento está relativamente lejos de mí. Y voy a utilizar los términos aquel, aquella, aquello, aquellas, aquellas si está lejos de mí. ¿Listo? Eso es en cuanto al demostrativo. Ahora, nos vamos al posesivo, que indica posesión. Puede ser mío, puede ser tuyo, puede ser suyo, nuestros, vuestros, etc. Tenemos también en femeninos y en masculinos, que en femenino, en singular, pues va a indicar un poseedor, o en plural va a indicar a muchos, a varios poseedores. Por ejemplo, yo puedo decir mi lápiz, mi cartuchera, mi computadora, tu peluche, tus hojas, sus lapiceros. Es singular, ¿ya? Y en plural, pues puedo decir nuestros lápices. Yo no puedo decir él es mío, porque si yo digo que él es mío, hay un verbo y ese mío indica una persona, entonces no es un adjetivo. Pero si digo esa es mi mochila, al costado de mí hay un sustantivo, entonces allí sí cumple la función de adjetivo. ¿Listo, chicos? Muy bien, sigamos. Tenemos también los numerales. ¿Qué expresan los numerales? Expresan cantidad. Formas de numerales, los más utilizados tenemos los cardinales y los ordinales. Los cardinales indican cantidad y los ordinales orden, como menciona ahí. Cardinales 1, A, O, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por ejemplo, ¿no? Luis trajo 7 manzanas. El sustantivo manzana está, al costado de 7 está el sustantivo manzana. Entonces ese es un cardinal, pero no es un cardinal pronombre, es un cardinal adjetivo. ¿Por qué? Porque a su lado hay un sustantivo. En cuanto al orden, ¿no? Si yo digo, el mío llegó primero en la carrera. Si yo digo, el mío llegó primero en la carrera, voy a indicar de que el mío, es decir, mi hijo llegó primero. Por lo tanto, el mío llegó primero, eso va a indicar que es un pronombre. Pero si digo, el primer cuaderno es mío, al costado de primera hay un sustantivo, entonces allí sí se cumple la función de adjetivo. Allí tienes que tener muchísimo cuidado.
Otra clase de adjetivo determinativo tenemos los indefinidos, que como bien menciona su nombre, no refiere un número preciso. Podemos utilizar alguien, algo, nada, todo, mucho, bastante, una, algún, ninguno, mucho, poco, etcétera, pero siempre al lado de un sustantivo. Por ejemplo, hoy he comido algunos plátanos. Plátanos es un sustantivo. Algunos, no te estoy dando la cantidad precisa, entonces sí es un adjetivo. Pero si digo, algunos vendrán a mi fiesta, al costado de algunos hay un verbo. Ese algunos no es un adjetivo, es un pronombre. ¿Listo? Entonces, por favor, allí hay que tener mucho cuidado. También tenemos la novedad, tenemos adjetivos interrogativos y exclamativos, que es muy sencillo. Vamos a ver. Los interrogativos, como ya sabemos, van a dirigir una pregunta y siempre van al lado de un sustantivo. Por ejemplo, ¿qué panes trajiste? O ¿cuántas zapatillas compraste? ¿Te das cuenta? Hay una pregunta, pero tiene un sustantivo. Por lo tanto, es un adjetivo interrogativo. O puedo decir, ¿qué tal qué peluche más hermoso? Entonces, al costado de que hay un peluche, ese peluche es un sustantivo, es una exclamación, por lo tanto es un adjetivo exclamativo. Recuerda que por ser adjetivos también necesitan la presencia de los signos de interrogación y de exclamación. ¿Listo? Ahora, estuve revisando tu práctica y te habla sobre sobre las palabras que se apocoparse, ¿ya? Las palabras que se apocopan son generalmente los numerales, ¿listo? O también aquellas palabras que se pueden, que pueden de repente cortarse. Por ejemplo, en la pregunta 6, donde dice, ¿cuál es el adjetivo que puede apocoparse? Y tenemos depresivo, cansado, cualquiera, celular y honrado. Depresivo yo no puedo recortar, no puedo adverbiar. Cansado tampoco. Cualquiera, yo puedo decir cualquiera, pero también puedo decir cualquier, ¿no es cierto? Ahí puedo cortar, entonces esa palabra puede apocoparse porque se corta. ¿Ya? En el caso de celular yo no puedo decir célula porque no se referiría a lo mismo. Y en borrador tampoco no lo podría cortar. ¿Listo? Entonces, la palabra que se apocopa pueden ser los numerales o pueden ser aquellas que se pueden cortar. ¿Listo? O que se pueden abreviar. Muy bien, chicos, entonces este es el video que les dejaba pendiente o que les tenía pendiente. Ya la actividad ya la subí a la plataforma, ¿ya? Que tengan buen día. Igual voy a subir lo que trabajamos en la plataforma. Voy a ver si encuentro el video porque, como te digo, solamente en algunos casos se han grabado el audio. Que tengas buenas noches, cuídate y listo, eso es todo. Gracias.